La definición socrática del pecado. El pecado es ignorancia. Como es bien sabido, esta es la definición socrática del pecado, y como sucede con todo lo que proviene de Sócrates, constituye una autoridad digna de tomarse en cuenta. Sin embargo, muchos sienten ahora la urgencia de superar todo lo socrático. Son muchos los que han sentido esta urgencia de superar la ignorancia socrática, pues les parece imposible relacionarse con ella. Son muy pocos en cada generación los que puedan hacerlo, aunque solo sea por un mes. Muy pocos pueden expresar de forma existencial una ignorancia completa. No obstante esta tendencia, soy de otro parecer. De ninguna manera hay que descartar la definición socrática, ni admitir que sea imposible relacionarse con ella. Por el contrario, y siempre con lo cristiano en mente, puede analizarse y hacerla actual en toda su radicalidad. Además, esta definición es de gran utilidad para marcar la diferencia entre la definición socrática y el cristianismo, ya que la definición socrática es una definición típicamente griega, y como toda otra definición que no sea rigurosamente cristiana en el más estricto sentido, esto es, como toda definición provisional, dejará al descubierto su vacío. El defecto de la definición socrática es su ambigüedad sobre cómo debe entenderse esa misma ignorancia, sobre su origen y otros pormenores. En otras palabras, incluso si el pecado fuera ignorancia, aunque más bien el cristianismo lo llamaría estupidez o necedad, lo cual en cierto sentido no puede negarse, habría que preguntar, ¿estamos ante una ignorancia originaria, de forma que el que la padece ha estado siempre en esta situación sin saberlo, sin saber nada acerca de la verdad? ¿O se trata de un resultado, de una ignorancia a la que se ha llegado posteriormente? Si es posterior, entonces el pecado tendrá sus raíces en algo distinto de la ignorancia. Sus raíces deberán estar en la actividad por medio de la cual el individuo ha llegado al oscurecimiento de su conocimiento. Pero incluso si aceptamos este supuesto, vuelve obstinada y tenazmente la ambigüedad de la definición por medio de otro interrogante. ¿Tenía el individuo una clara conciencia sobre lo que hacía cuando comenzaba a oscurecer sus conocimientos? Si no tenía esta conciencia clara, entonces sus conocimientos ya se encontraban de alguna manera obscurecidos antes de que empezara a hacerlo él, con lo cual tendríamos que comenzar una y otra vez las mismas preguntas. Por el contrario, si suponemos que tenía una conciencia clara de lo que hacía al comenzar a obscurecer sus conocimientos, entonces el pecado, incluso si se trata de ignorancia, en la medida en que se trate de una ignorancia adquirida, no radica en el conocimiento, sino en la voluntad. Entonces, tendríamos que hacernos muchas preguntas concernientes a la relación que guardan el conocimiento y la voluntad. Y así podríamos seguir preguntando sobre diversos aspectos de la definición durante varios días, aunque en realidad a la definición socrática no le conciernen estos problemas. Sócrates era indudablemente un ético, el primero, de hecho, el fundador de la ética, como la antigüedad unánimemente lo ha reconocido. Él ha sido y será el primero en su género. Sin embargo, él comenzó con la ignorancia. Intelectualmente, Sócrates tiende hacia la ignorancia, a no saber nada. En el terreno ético, interpreta la ignorancia de una manera muy distinta y comienza con ella. Pero, por otro lado,
El pensamiento ético de Sócrates no es esencialmente religioso, y mucho menos se enmarca en la dogmática cristiana. Él ni siquiera se acerca a la investigación con la que comienza el cristianismo, el principio por el cual el pecado se presupone a sí mismo, el cual es explicado en el cristianismo por medio del pecado original, frontera a la que sólo nos aproximaremos en este trabajo. Por consiguiente, Sócrates, en realidad, no llegó a la categoría de pecado, lo cual es ciertamente un defecto cuando lo que se quiere definir es precisamente el pecado. ¿De qué manera puede ser esto? Si el pecado es ignorancia, entonces en realidad no existe, ya que el pecado es indudablemente conciencia. Si el pecado es ignorancia de lo que es el bien, y por eso se actúa equivocadamente, entonces el pecado no existe. Pues entonces deberíamos suponer, como lo suponía Sócrates, que si una persona realmente conoce lo que es justo, no podrá actuar de manera injusta, o si sabe que una acción es injusta, evitaría cometerla. Consecuentemente, si la definición socrática fuera sostenible, el pecado no podría existir en absoluto. Lo anterior es bastante lógico desde una perspectiva cristiana, y además lo es en un sentido profundo. Este quod erat demonstrandum es de especial interés para el cristianismo, ya que este concepto de pecado nos muestra la más decisiva diferencia cualitativa entre el cristianismo y el paganismo, y es por esto que el cristianismo asume, sin dudar, que ni el pagano ni el hombre natural saben en realidad qué es el pecado. Es más, supone que es necesaria la revelación divina para poder saberlo. Es un error cuando se considera de manera superficial que la distinción cualitativa entre el cristianismo y el paganismo es la doctrina de la redención. Eso no es así. Es necesario encontrar su origen antes. Hay que comenzar con el pecado, con la doctrina del pecado, como efectivamente lo hace el cristianismo. De lo contrario, sería una objeción muy fuerte contra el cristianismo si tuviera que admitir como correcta la concepción pagana del pecado. ¿Cuál es entonces la carencia en la definición socrática de pecado? Le falta la categoría de voluntad, de desafío. La intelectualidad griega era muy feliz, muy ingenua, muy estética, muy irónica, muy ingeniosa, muy pecadora, para pensar que alguien podía dejar de hacer el bien a sabiendas, o conociendo lo que es justo, obrara de manera injusta. La mentalidad griega estableció un imperativo categórico intelectual. Hay, sin embargo, una verdad en esta concepción griega que no debe menospreciarse, y más necesario aún, hacerla notar en un tiempo como el nuestro, en el cual se ha emprendido una carrera alocada y con excesiva superficialidad hacia una ciencia presuntuosa y estéril, a un grado tal que se hace necesario aplicar a los seres humanos, como en tiempos de Sócrates e incluso más apremiante que entonces, una buena dosis de dieta socrática. Pueden introducir en nosotros risa, o también llanto, las declaraciones de quienes afirman haber comprendido y entendido a la perfección lo que es el bien supremo y el virtuosismo con el cual, in abstracto, muchos de ellos saben cómo exponerlo, en ocasiones con una maravillosa exactitud. Puede producir risa o llanto observar cómo todo ese conocimiento y esfuerzos de comprensión no se traducen en ningún poder operante en sus vidas, de suerte que sus vidas no expresan en lo más mínimo lo que afirman haber comprendido.
más bien expresan lo contrario. Al observar este contrasentido tan lamentable como ridículo, involuntariamente tiene uno que exclamar: ¿en qué mundo cabe el que hayan comprendido? ¿Será verdad el que ellos hayan comprendido? En este punto, aquel viejo irónico y moralista replicaría: no, amigo, no les creas nunca. Ellos no han entendido, pues si de verdad lo hubieran comprendido, también lo expresarían con sus vidas y seguramente actuarían conforme a lo que entendieron. No habrá que distinguir entonces, con la anterior aclaración, entre un entender y otro entender, y que se trata de dos cosas distintas. Ciertamente que así es, y quienes hayan entendido esto, pero aclarando que no me refiero a la primera manera de entender anteriormente aludida, está eo ipso iniciado en todos los secretos de la ironía. La tarea de la ironía se centra en esta diferencia. Al respecto, sin embargo, debe aclararse que no porque alguien ignore algo, debe considerarse como un asunto cómico y mucho menos de forma irónica. Que los hombres consideraran en otro tiempo que la tierra permanecía inmóvil, pues ellos no podían conocer de una manera mejor, no tiene particularmente nada cómico. Probablemente a nuestra época le pasará algo similar cuando en el futuro se tengan mejores conocimientos en el terreno de la física. Se trata, en estos casos, de un contraste entre dos diferentes épocas que en el fondo no tienen punto de comparación. Por esto, este contraste no es relevante y por consiguiente tampoco es esencialmente cómico. Por el contrario, es extremadamente cómico el que una persona venga a decirnos qué es la justicia, señalando lo que debe hacerse, mostrando de esta forma que lo ha entendido, pero, por otra parte, sea injusto a la hora de actuar, lo que muestra en realidad que no ha entendido en lo absoluto. Es extremadamente cómico el que una persona, conmovida hasta las lágrimas, de forma que no es sólo el sudor lo que escurre por su cara, se ponga a leer o escuchar las reflexiones sobre la abnegación y la nobleza que implica el estar dispuesto a sacrificar la propia vida por causa de la verdad, pero, a reglón seguido, 1, 2, 3, rompan filas, y aun con lágrimas en los ojos y sudor en la frente, y con el mejor esfuerzo que su corta capacidad le permite, sea cómplice en el triunfo de la mentira. Es extremadamente cómico el que un predicador, con acentuada veracidad en la voz y elocuencia en sus gestos, que casi se sale del púlpito, que logra con su intensidad conmover a quienes lo escuchan, que inclusive él mismo se conmueva, que describe los rasgos de la verdad y pone al descubierto las artimañas de la maldad y de los demás poderes del infierno. Todo esto con un aplomo en la figura, con un aire de valentía y una propiedad de movimientos dignos de admiración, pero que, enseguida, y prácticamente todavía con el sobrepillez puesto, tímida y cobardemente, se aparta del camino cuando se presenta el menor inconveniente. Esto sí es extremadamente cómico. De la misma manera, es extremadamente cómico que alguien diga haber comprendido la verdad sobre la mediocridad y maldad que hay en el mundo y otras cosas por el estilo, pero después de haberlo comprendido no dé señales claras de haberlo comprendido, pues casi de manera inmediata lo vemos cometer, en provecho propio, diversas acciones cargadas de mediocridad y maldad, honrándolas y honrándose, en otras palabras, reconociéndolas. Cuando yo observo cómo alguien que ha dicho haber comprendido cabalmente la manera en que Cristo vivió como un simple siervo, pobre, despreciado, escarnecido y, como nos lo dice la Escritura, escupido, pero al mismo tiempo observo la forma como esa persona busca asiduamente el puesto en que mundanamente mejor se esté y se instala en él de la forma más segura posible,
cuando observo con qué angustia, como si su vida dependiera de eso, soslaya cualquier ráfaga de viento que le sea desfavorable, venga este de la derecha o de la izquierda, cuando lo observo lleno de felicidad, radiante de felicidad, sí, tan feliz que para que el cuadro de su felicidad esté completo, eleva su agradecimiento a Dios lleno de emoción por la forma en la cual es estimado y honrado por todos los demás. Entonces, no puedo dejar de preguntarme para mis adentros, Sócrates, 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 ¿cómo es posible que estas personas hayan entendido lo que afirman haber entendido? Esto me lo he repetido muchas veces, y en estas ocasiones quisiera que Sócrates estuviera en lo correcto, pues además, sobre esto, considero que el cristianismo es muy riguroso, y de acuerdo con mi experiencia, yo no podría señalar a todas esas personas como unos hipócritas. Puedo entender mejor la actitud socrática, porque tú, Sócrates, los considerarías como unos bromistas, como un grupo de joviales compañeros que con sus juegos provocan en nosotros la risa. Por eso sé que cuento con tu aprobación si sirviéndome de ellos los juzgo desde lo cómico, siempre y cuando esto lo realice bien. Sócrates, Sócrates, Sócrates. Sí, haríamos bien en repetir tu nombre 3 veces, y no sería demasiado repetirlo 10 veces, si eso nos sirviera de ayuda. La opinión popular sostiene que el mundo necesita una república, un nuevo orden social, una nueva religión. Pues nadie considera que de lo que más necesidad tiene el mundo, pues están confundidos con tanta erudición, es de otro Sócrates. Desde luego que este ya no sería tan necesario si hubiera algunos, o mejor muchos, que pensaran en esta necesidad. Invariablemente, cuando hay una desorientación, lo que más hace falta es lo que menos se piensa. Cosa bastante lógica, pues de lo contrario no se trataría de una desorientación. En efecto, nuestro tiempo está muy necesitado de semejante cura irónico-ética, y posiblemente sea lo único de lo que en realidad está necesitado. Pero obviamente esto es en lo último que se piensa. Por eso, en lugar de pretender superar a Sócrates, es mucho más urgente que regresemos al principio socrático que distingue entre un entender y otro entender como dos cosas distintas, pero no como resultado, que en definitiva hundiría a los seres humanos en una profunda miseria, ya que el resultado es lo que elimina la diferencia entre un entender y el otro, sino apropiándosela como una concepción ética de la vida cotidiana. Por consiguiente, la definición socrática del pecado puede, en cierto sentido, salvarse de la siguiente manera. Si alguien no hace lo que es correcto, con ello también demuestra que no ha comprendido lo que es correcto. Su comprensión es simplemente un ensueño. Su declaración de haber comprendido es una falsa información. Si se empeña en repetir que sí ha entendido, con ese mismo empeño se aleja, por el mayor de los rodeos, del camino adecuado. En este caso, la definición de Sócrates es indudablemente correcta. Si alguien obra de manera justa, entonces ciertamente no peca, pero si actúa de manera injusta, entonces es claro que no ha comprendido. La verdadera comprensión de lo que es justo le impulsaría a cumplirlo con premura, convirtiéndose en un eco armonioso de su comprensión. Ergo, el pecado es ignorancia. Pero entonces, ¿dónde radica el defecto de esa definición? El defecto consiste en algo que el mismo principio socrático reconoce y remedia, pero solo hasta cierto punto. En la ausencia de una categoría dialéctica para realizar la transición entre el haber comprendido y el cumplimiento correspondiente. En esta transición
es donde comienza el cristianismo, y por esta vía muestra que el pecado radica en la voluntad, alcanzando también el concepto de desafío, y luego, para llegar hasta el fondo, recurre al dogma del pecado original. El secreto de la especulación, en su afán por conceptuar, es que nunca llega al fondo de los problemas, nunca pone el nudo al hilo, por lo que, maravilla de maravillas, siempre está tejiendo y tejiendo en el aire, cosiendo sin nunca llegar al fin. En cambio, el cristianismo anuda bien los cabos y llega hasta el fondo con la ayuda de la paradoja. En el cultivo de la pura idealidad, en donde la persona real e individual no es tomada en cuenta, la transición es necesaria. Después de todo, en el sistema no hay nada que no suceda por necesidad. O dicho en otros términos, en la idealidad no hay ninguna dificultad emparejada entre el tránsito del entender al actuar. Esta mentalidad griega, aunque no la mentalidad socrática, pues él era demasiado moralista como para pensar de esta forma, el secreto de la filosofía moderna es esencialmente el mismo. Esta correspondencia entre el pensar y el ser está implícita en el cogito ergo sum. Por el contrario, en el lenguaje cristiano se dice: hágase en ti conforme a tu fe, o dicho de otra manera, según tú crees, así eres tú. Esto es, creer es ser. Y así, de este modo, resulta evidente que la reciente filosofía no es otra cosa que paganismo. Pero esto no es lo peor de todo, pues no estaría del todo mal tener cierto parentesco con Sócrates. Lo completamente antisocrático de la reciente filosofía es que nos quiere engañar, haciéndonos creer que su posición es cristiana. Por el contrario, en el mundo de la realidad, en donde la persona real e individual es tomada en cuenta, no es tan sencillo dar ese pequeño paso que hay entre el haber comprendido y el cumplimiento correspondiente. No siempre se da de forma rápida este paso. Cito citissime. Es una locución latina que significa más que deprisa. O algo que a falta de una terminología filosófica lo llamaré en términos germanos Geschwind wie der Wind, rápido como el viento. Muy por el contrario, marca el comienzo de una larga historia. En la vida del espíritu no se da ningún reposo. En realidad tampoco se da ningún estado. Por el contrario, todo es actualidad. Por lo tanto, si una persona no pone en práctica lo que es correcto hacer tan pronto como lo ha comprendido, entonces lo primero que empieza a paralizarse es el conocimiento. Posteriormente, se plantea la cuestión de qué es eso que la voluntad estima acerca de lo conocido. La voluntad es dialéctica y tiene además las riendas de la naturaleza inferior de los seres humanos. Si la voluntad no encuentra en definitiva estimable aquello que ha conocido, esto no significa, como cabría esperar, que se ponga enseguida a hacer lo contrario de lo que su inteligencia le había señalado como correcto. Tales contradicciones entre ambas facultades suelen ser muy raras en la práctica. Pero en el ínter, lo que la voluntad suele hacer en esos casos es dejar que pase algún tiempo
una especie de tiempo de tregua, con lo que se queda tranquila y como diciendo, mañana veremos. Entre tanto, el conocimiento se va obscureciendo más y más, y la naturaleza inferior va haciéndose cada vez más y más fuerte. Es preciso que el bien se haga inmediatamente, sin demoras, tan pronto como es conocido. Por eso mismo resulta tan fácil para la especulación pura el tránsito del pensar al ser, pues allí todo acontece inmediatamente. En cambio, en los instintos inferiores del ser humano, aumentan su poderío en las dilaciones, y así la resistencia de la voluntad hacia ese estado va cediendo poco a poco hasta que termina por establecerse un contubernio, de forma que, cuando el conocimiento correspondiente se ha ido oscureciendo al mismo ritmo lento y apaciguador, entonces la inteligencia y la voluntad terminan por entenderse a las mil maravillas, y, ya en perfecto acuerdo, el conocimiento se ha pasado del lado de la voluntad y admite que lo que ésta quiere es completamente correcto. Tal vez sea esto lo que pase con la gran mayoría de las personas, trabajando en el oscurecimiento de sus conocimientos éticos y éticos religiosos, que con sus decisiones y consecuencias los llevarían a comportarse de un modo que no agradaría a su naturaleza inferior. Para compensar esta situación, desarrollan afanosamente sus conocimientos estéticos y metafísicos, los cuales éticamente no son más que una distracción. Sin embargo, con todo esto no hemos superado todavía la doctrina socrática, pues Sócrates aún podría decir, si esto pasa, es que en tales personas no han comprendido, a pesar de todo, lo que es bueno. La mentalidad griega no tiene el coraje para declarar que una persona puede cometer el mal a sabiendas, que alguien pueda conocer lo que es correcto y hacer lo contrario. Y como echando una mano al que así obra, nos dice con insistencia, quien actúa mal es porque no ha comprendido lo que es correcto. Completamente exacto. El ser humano no puede dar un paso más adelante. Ninguna persona, a solas y por sí misma, es capaz de enunciar lo que sea el pecado, precisamente porque está en pecado. Todo lo que pueda decir acerca del pecado no son en el fondo más que meros paliativos del pecado y meras disculpas, o lo que es todavía peor, atenuaciones culpables. Por eso el cristianismo comienza de otra manera bien distinta, manifestando la necesidad de una revelación divina que esclarezca a los seres humanos lo que es el pecado, a saber, que el pecado no consiste en que una persona no haya comprendido lo que es justo, sino en que no quiera comprenderlo, ni quiera llevarlo a cabo. Aquí está el error de Sócrates, pues siendo el maestro consumado de todos los irónicos y de todas las operaciones correspondientes, gracias a la distinción que introdujo entre un entender y el otro entender, sin embargo, respecto a la distinción entre poder entender y querer entender, podemos afirmar que Sócrates no esclareció en realidad nada. Sócrates estableció que el que no cumple lo que es correcto es porque no lo ha comprendido. En cambio, el cristianismo toma las aguas desde más arriba y nos dice que eso sucede porque no quiere comprenderlo. Y, en definitiva, porque no es amigo del bien. La enseñanza cristiana nos dice abiertamente que una persona puede actuar mal a pesar de haber comprendido muy bien lo que es correcto. Esto es esencialmente el desafío y la obstinación. O viceversa, que alguien puede omitir lo que es correcto sabiendo muy bien
que debía hacerlo. En definitiva, que la enseñanza cristiana se convierte en un constante acoso para el ser humano, en una acusación reiterada, en un fiscal que el mismo tribunal divino cree conveniente poner demandando a los individuos. Pero entonces, ¿pueden los seres humanos comprender esta doctrina cristiana? Desde luego que no, pues tratándose de lo cristiano, siempre nos sale al paso, inevitablemente, el escándalo. Lo cristiano tiene que ser creído. Comprender es la actitud del individuo en relación a todo lo humano. En cambio, creer es la única relación del individuo con lo divino. Así las cosas, ¿cómo explica el cristianismo esa doctrina inconcebible? De una manera muy consecuente y al mismo tiempo inconcebible, afirmando que se trata de una revelación. Por lo tanto, entendiéndolo cristianamente, el pecado radica en la voluntad, no en el conocimiento. Y esa corrupción de la voluntad es algo que sobrepasa la conciencia del individuo. Esto es una cosa completamente lógica, pues de lo contrario, cada individuo debería de estar en condiciones de poder responder a la pregunta de cómo ha comenzado el pecado. Aquí vuelve a salir al paso el escándalo. La posibilidad del escándalo consiste en esto: el que sea necesaria una revelación divina para aclararle a los individuos lo que es el pecado y cuán profundas son sus raíces. El hombre natural, el pagano, piensa de la siguiente manera: de acuerdo, admito que no he comprendido muchas de las cosas que se encierran en el cielo y en la tierra. Incluso te concedo que es necesaria la revelación para que nos descubra las cosas celestiales. Pero no es nada razonable afirmar que es necesaria la revelación para que nos diga lo que es el pecado. Yo no me hago pasar por un hombre perfecto, ni muchísimo menos, pues sé muy bien lo lejos que estoy de la perfección. Y por esto mismo, ¿cómo no voy a saber lo que es el pecado? A lo que el cristianismo replica: estás muy equivocado acerca de lo que crees saber, Realmente no tienes ni idea de lo alejado que te encuentras de la perfección y de qué cosa sea el pecado. Debe hacerse notar en este sentido lo que no deja ser curioso, que desde una perspectiva cristiana, el pecado es efectivamente ignorancia, a saber, la ignorancia de lo que es el pecado. Con esto tenemos que la definición del pecado, la cual ya fue dada en el capítulo anterior, necesita ser completada de la siguiente manera. El pecado consiste, una vez que mediante una revelación divina ha quedado esclarecido qué cosa sea el pecado, en no querer desesperadamente y delante de Dios ser sí mismo, o cuando, también de una manera desesperada y delante de Dios, se quiere ser sí mismo.